Patricia, buenos días. ¿Cómo está Nelson? Buenos días. ¿Cómo está Patricia? Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Patricia Sánchez, asambleísta de Pachacutic. Vamos de inmediato, mi estimada Patricia, porque yo sé que usted tiene su agenda complicada y tiene que atender algunas otras entrevistas. Vamos de una. La pregunta, obviamente, de la coyuntura de lo que está pasando. Y quiero consultarle a usted. ¿Por qué si existía, mi querida Patricia, un dictamen de la Corte Constitucional que decía que la evaluación de los jueces no fue precisamente constitucional? ¿Por qué ustedes votaron, o por qué usted específicamente se abstuvo en el juicio de los vocales a la judicatura? Buenos días, Nelson. Muchísimas gracias a este programa. Un abrazo y un saludo al público que nos escucha. Al grano, dijo el dermatólogo. ¿Ah? ¿Por qué mi voto de abstención? Simple y llanamente, porque las motivaciones que llevaron al juicio político del Consejo de la Judicatura fueron unas y los motivos por los que se estaba enjuiciando fueron otras. Okay. No hubo ninguna coherencia en las motivaciones originales y las que finalmente teníamos que votar. Primera inconsistencia. Segunda inconsistencia, creo que los argumentos para defender la posición política de la destitución del Consejo de la Judicatura han estado muy manoseados. Manoseados, y le utilizo este término manoseados políticamente. Claro. ¿No? Son desde varios espacios, desde varias bancadas, desde varias ideologías, se trata de justificar la censura del Consejo de la Legislatura por sí. Cuando sí hay un informe de la Corte Constitucional, sin embargo, ese informe de la Corte Constitucional también merece una lectura no lineal ni apegada a previas interpretaciones, a tendencias, ¿no? Sino que también es bastante ambiguo. En definitiva, ¿qué es lo que quisiera yo sintetizar con esta reflexión? Que hay más manipulación que razones concretas para justificar que este Consejo de la Judicatura se vaya. Yo estoy de acuerdo con que la justicia no sirve en este país. Y no sirve no solamente porque no sirve la dirigencia, las personas que están en este momento al mando. No sirve la justicia como aquel paraguas que permea una sociedad, la justicia como aquel elemento que nos sirve para equilibrar las relaciones sociales de una sociedad. No sirve. Eso no sirve. Y eso no está en cuestión en este juicio político. En este juicio político están en cuestión intereses particulares, intereses de grupos políticos, en donde Pachacutic nunca ha estado. La democracia en este país, entre comillas, los últimos años de democracia, los últimos 40 años de democracia en este país, no han estado cruzados por ningún tipo de relación del Pachacutic. Recordemos cuáles son los partidos políticos que se han sucedido. Partido Social Cristiano, Partido UNES, Partido Sociedad Patriótica, la derecha a través de la democracia popular. Ahora creo, Pachacutic no ha estado ahí. Por lo tanto, Pachacutic no tiene por qué, en esta coyuntura en la que se juegan intereses partidarios, específicamente ponerse a un lado o a otro. Pachacutic ha definido una línea de acción política, y esa línea de acción política la tenemos bien clara. Una alternativa al poder, una alternativa que signifique abrir los caminos, abrir las esperanzas, abrir los verdaderos derroteros que necesita este país. Eso está bien, Patricia. Y por lo tanto, no vamos a hacer juego de ningún partido político y de ningún interés político que se esconde atrás de este juicio político. Eso está muy bien. De hecho, es cierto lo que dice. Sin embargo, hay que acotar, Patricia, que en estas últimas elecciones Pachacutic sí ha tenido una participación en el sentido de asambleístas muy grande, ¿no? Pachacutic recupera un protagonismo dentro de la asamblea en cuestión de números de asambleístas. A ver, algo que no me queda muy claro, Patricia, cuando usted dice de la Corte y del dictamen, cuando usted dice que se puede interpretar, no es que se supone que debe acatarse,
¿Por qué debemos interpretar algo que la Corte no da pie para que interpreten, si es más bien una sentencia? Es decir, le dicen a ustedes, esto es así, no es que le dicen a ustedes, vean cómo pueden interpretar. Nelson, tiene toda la razón, a lo mejor la palabra interpretación fue mal usada y pido disculpas. Más bien lo que estoy tratando de decir es que la sentencia de la Corte lo que hace es reconocer que el proceso de calificación estuvo bien hecho. Lo que indica es que el tiempo en el que en el que se dio, no fue el que estuvo bien hecho. Sin embargo, hay otro tipo, o sea, entonces no estoy interpretando. Lo que estoy diciendo es que le da la razón en un sentido y le quita la razón en el otro sentido. Entonces hay dos posiciones, ¿no? Y ahí ya, quien tenga la tendencia a ahí ya viene la interpretación, porque hay dos posiciones. Ya. A eso me refiero. Ok, Patricia, usted decía intereses partidistas. Hablaban mucho de la intervención, se denunciaba de UNES, del PSC. Y aquí sí quiero consultarle, ¿por qué creen ustedes, o no sé si usted tenga ese pensamiento, ese criterio, que UNES puede apoderarse de la justicia? ¿Cómo se vería? Porque a mí me intriga mucho saber cómo se daría, porque hasta donde tengo entendido, por ejemplo, subían los vocales y los vocales son los que estaban ya designados, los suplentes. Nelson, UNES no quiere apoderarse de la justicia. UNES tiene apoderada ya la justicia. ¡Ah, carajo! ¿Y por qué no sale Glass? Igual que el partido, porque igual que el Partido Social Cristiano, también tiene parte del poder. Igual que Creo, también tiene parte del poder judicial secuestrado. Aquí no es quien no tiene parte del poder secuestrado. Aquí es cuál es el peso de esos poderes secuestrados el que predomina. O sea, si es el de UNES, si es el del Partido Social Cristiano o si es el de Creo. Esas son las relaciones de poder y de fuerzas que se están jugando en el sistema judicial, y no solamente en el sistema judicial. Así es que nosotros lo tenemos clarísimo, y el pueblo lo tiene clarísimo. Aquí no hay, nadie se libera de la responsabilidad de tener parte del poder secuestrado. ¿Quién predomina sobre ese poder? ¿Quién gana sobre el secuestro de ese poder? Eso es lo que se está peleando. Y Pachacutic no se va a prestar a inclinar la balanza para ninguno de esos grupos de poder. Ok, ya le voy a preguntar precisamente sobre la inclinación y para dónde está Pachacutic, porque muchas cosas se están mencionando al respecto. Pero ¿cuál es la prueba? Me gustaría saber en qué punto uno dice, o cómo ustedes se han enterado, o qué es lo que tienen para decir efectivamente hoy por hoy la justicia la tiene tomado en parte UNES. Porque, por ejemplo, yo le diría, o le diría al pueblo, o le diría a la gente, incluso si es que mañana sale libre Glass, por decir, entonces, no, puchica, ve, ahí parece que hubo algo, ¿no? Pero Glass sigue preso, que es uno de los principales gestores de la revolución que está detenido en la cárcel. ¿Cuál es la prueba que ustedes tendrían para decir realmente UNES tiene el poder de la justicia? Bueno, han habido muchos intentos de, específicamente en el caso que usted me pregunta, sobre el presidente Glass, han habido muchos intentos de liberarlo. Tiene absolutamente todo el derecho, o sea, para eso están los abogados y para eso está la justicia. La justicia lo que es una herramienta que permite su uso para generar procesos de garantía de libertades y de derechos. Entonces, el señor Glass tiene todo el derecho de usar la justicia, me refiero al buen uso de la justicia, ¿no? Y de tener sus abogados. Y lo está peleando. Es perfecto. O sea, es absolutamente legítimo para él y para todos los ecuatorianos. Ahora, evidentemente, han habido muchos intentos. Muchos de estos intentos han sido cuestionados por la forma, por lo rápido que se han dado, por las irregularidades que se han presentado, que únicamente se sostienen en que hay parte de la justicia en la que responde a esos intereses. ¿Por qué no sale el señor Glass a pesar de esto?
es su pregunta. Porque también hay otros intereses que pesan en sentido contrario. ¿No? También hay otras fuerzas y también hay otros intereses que pesan. Imagínense que una respuesta legal, una salida legal, por la vía legal del señor Glass, fue contenida con una respuesta política a la no salida del señor Glass. Entonces, tenemos que hacer las lecturas, tenemos que hacer en su integralidad. Ok. ¿Ah? Y para allá vamos, para allá vamos. Entonces, claro, hay una parte del poder que está siendo contenida, sometida, controlada, y hay otra que también la controla políticamente. El poder es así, las relaciones de poder son así. Si Ok. nosotros no entendemos que vivimos en esas relaciones de poder, ¿ah? Y que tenemos que ir construyendo poderes alternativos para ir rompiendo justamente esas estructuras de poder que tiene sometida a la sociedad, estamos fritos. Muy bien, a ver, hablemos entonces de esta inclinación, porque usted sostiene obviamente que hay una inclinación, en este caso dentro del juicio, para favorecer a ciertos actores políticos, hablaba de UNES, hablaba del PSC, pero ¿qué nos dice acerca de la contraposición que menciona que ustedes más bien están favoreciendo de alguna u otra manera al gobierno de Lasso? ¿Por qué les digo? Hay un audio que hace poco se reveló del asambleísta, se me fue, Ruiz, donde menciona precisamente que no se debe avanzar hasta concretar las conversaciones con el gobierno, por un lado. Por otro lado, existían también indicios, o se denunciaba, de que precisamente se quiere favorecer al gobierno, o se quiere ayudar, o se quiere, no sé, como quiera mencionarlo, al presidente, que insisto, o sea, más allá de que se sancione o no a los vocales actuales, suben los suplentes que terminan siendo de la misma camada que se eligió. ¿Cuál es su lectura a esto, Patricia? Nelson, anoche yo escuché ese audio y yo le puedo decir de qué teléfono Ya. y quién es la persona que filtró ese audio, ¿Cuál que me fue? parece de una artería impresionante. Ok, Yo le puedo decir la fecha en la que se dio ese audio por favor. y la fecha en la que se dio ese audio, le voy a decir, fue alrededor de junio, y el contexto en el que ese audio se da es en el contexto en que estábamos debatiendo y discutiendo al interior de los acuerdos parlamentarios que teníamos la elección de la vicepresidencia de la Asamblea Nacional, Ok, de la Asamblea Nacional. Jamás este audio jamás responde a esta coyuntura, a la actual coyuntura del Consejo Nacional. Jamás. De una forma artera, tendenciosa. Se lo mete ahora, se lo saca ahora con la finalidad de crear desprestigio, de bajar la calidad política, de bajar el capital político que tenemos los asambleístas de Pachacutic y de meternos, tratar de meternos en la misma ensalada de repartida de cargos y de repartida de platas y de qué sé yo, de otros asambleístas. ok. Así es que en determinado momento llegaremos incluso a usar las medidas judiciales que tengamos que usar para demostrar la forma como este audio, específicamente, del que yo soy absoluto fiel testigo de quién lo hizo, cómo se lo hizo, en qué contexto se lo hizo, o sea, vamos a recurrir a todas las acciones legales que permitan que se esclarezca cómo es que este audio llegó aquí. Yo sé exactamente quién lo filtró. Ok. Exactamente. Está muy bien, Patricia. De eso se trata, de que sepamos, de que... Yo tengo en claro que no fue en contexto actual, ¿no? Eso lo tengo claro porque incluso se menciona el tema de la Comisión de Fiscalización. Eso está clarísimo. Lo que entiendo que se quiere dar a entender con la filtración es la relación entre Pachacutic y el gobierno. Le pregunto de manera concreta y directa para que no existan malas interpretaciones. ¿Ustedes han negociado algo con el gobierno del presidente Lasso? Jamás hemos negociado nada, ni como grupo rebelde. No puedo hablar de la bancada de Pachacutic, Ok. porque usted sabe exactamente nuestra posición como rebelde. No está mucho más alineada a una posición más política e ideológica. Nuestro voto, nuestra reflexión, nuestra acción parlamentaria, jamás hemos tenido
como rebeldes ningún tipo de acercamiento, de conversación, de pedir cuotas, ni mucho menos, jamás. Okay. En lo personal, tampoco. Pero Okay. sí le tengo que decir una cosa, Nelson. Dígame. ¿Ah? Sí le tengo que decir una cosa, que creo que uno de los grandes errores es que es el dejar que el Ejecutivo tenga una acción ejecutiva sin el control social y político que los otros poderes podemos hacer de aquella acción. ¿Ya? Soy concreta. Okay. La acción legislativa tiene dos tareas, legislar y fiscalizar. Y creo que si fiscalizáramos la acción o no acción del Ejecutivo, tendríamos ahí herramientas concretas para fundamentar procesos democráticos. Por ejemplo, ¿cómo es posible que los hospitales no tengan medicinas? ¿Cómo es posible que se nos diga que hay un 62% de aplicación del presupuesto del Estado en este año cuando la gente no tiene ni siquiera una paracetamol en los hospitales? Entonces, ahí hay un gran vacío en el que la acción legislativa tiene que estar presente, la acción fiscalizadora de la Asamblea tiene que estar presente en el Ejecutivo y tiene que haber una relación, por más que usted nos diga, no tiene que haber una relación. Por supuesto que tiene que haber una relación. En la comisión en la que yo participo, usted no tiene idea cuántos casos estamos resolviendo, conflictos de años de gente, de comunidades que están siendo desalojados, utilizando la justicia que estamos nosotros cuestionando ahora. Están siendo desalojados de sus territorios. Estamos resolviendo desde la comisión todos esos conflictos y estamos sentando al Ejecutivo en una mesa, en una comisión, diciéndole, a ver, resolvamos esta cosa. Y estamos haciendo país desde esos espacios también, Nelson. No, no, está bien. No hay que demonizar una relación con el Ejecutivo. Si es que esa relación con el Ejecutivo permite avanzar en los procesos de redistribución de riqueza, en política pública, no hay que demonizar. Lo que sí tenemos que, obviamente, no constituirnos es en ser tontos útiles del gobierno y en ser fichas que a través de la corrupción permitamos que políticas neoliberales, políticas antipueblo, se instalen en este país. Totalmente de acuerdo, Patricia. De hecho, por eso llama mucho la atención el tema de los rebeldes. De hecho, yo conversaba con el segundo vicepresidente, Darwin Pereira, a la semana pasada, y Darwin me decía con mucha fortaleza de que iban a votar a favor del juicio a la judicatura, y resulta que también se abstuvo. Por eso es importante conversar y preguntarles cómo funciona el tema. Yo estoy totalmente de acuerdo con su indignación, creo que es la indignación de todos. Por eso era que se veía como una oportunidad el hecho de sancionar a vocales para que suba el resto, no como un tema de cárcel, porque no iban a ir a la cárcel, sino como un tema de, ok, se hizo algo mal, hay que corregir. Y usted decía muy claramente, la justicia está muy manchada. Tanto así, Patricia, que se revelaron audios del consejero Morillo tratando de negociar. Aún con eso, ustedes votaron en contra del juicio. O sea, estuvieron, claro. No votamos en contra del juicio, estuvieron. Votamos a favor del juicio. Fue la primera votación. Ajá. La segunda votación votamos no en contra del juicio, nos abstuvimos para la remoción. ¿Y por qué nos abstuvimos? Vuelvo a repetir, ¿por qué nos abstuvimos por la remoción? Porque la remoción no resuelve el tema de la justicia, no resuelve el tema, lo que estamos hablando, y porque hay procesos en camino de remoción. Okay. La ley contempla todos los mecanismos de remoción ya establecidos. O sea, si nosotros en la Asamblea no los removemos, están previstos todos los mecanismos de remoción por la ley. Así es que en este juicio político, lo que se estaba jugando no era la remoción que se va a dar por ley, ¿no?, de los miembros de la
de la judicatura. Lo que se está jugando en esto, quién tiene el poder y quién tiene el control de esa justicia. Ok. Y nosotros, con nuestra abstención, lo que le estamos diciendo al pueblo es que le devolvemos al pueblo la capacidad y el poder de decidir sobre la justicia en este país. Patricia, ¿qué cree que pasará en esta reconsideración? ¿Va a haber algún cambio o piensa que la cosa va a terminar igual? Pienso que no va a haber ningún cambio. Al Ok. menos desde la bancada de Pachacuti, rebeldes, no rebeldes y cuestionados y no cuestionados, nos vamos a mantener firmes con nuestra posición. Si es que en algún momento algún asambleísta de otro lado, de otra bancada, cambia su posición respecto al voto, no lo puedo decir, esto Claro. ya es responsabilidad de aquellos, pero por el lado de Pachacuti no va a cambiar la votación. Perfecto. Patricia Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por aceptar la invitación y qué bueno que se pueda pues conversar, hablar con los protagonistas. Invitamos a Darwin para que nos explique más o menos qué pasó. Igual me imagino que ha de tener la misma lectura. Patricia, sus palabras para despedirnos. Agradecer siempre al pueblo ecuatoriano que a pesar de todo nos escucha todas estas cosas que a veces no las entiende, pero que es necesario que las escuche, que las entienda, porque son parte importantísima de la construcción de nuestro presente y de nuestro futuro. Agradecerle a usted, Nelson, por el espacio y que podamos en estos espacios debatir con altura, debatir con respeto y debatir más allá de las coyunturas y de las calenturas que no nos permite avanzar. Debatir cosas importantes y, eh, y de fondo. Muchas gracias. Gracias a usted, Patricia. Nos vemos en otra oportunidad. Chau, chau. Muy bien, ahí estuvo Patricia. Saludos para George Aguilera, que nos enviaba un superchat, pero no nos mandaste ningún mensajito. Ahí era que aproveches para mandar algún tipo de mensajito para saludar a nuestro amigo George Aguilar. Bueno.